Seguro que si has llegado a este vídeo te estarás preguntando ¿cómo los ordenadores entienden el código escrito por los tan legendarios programadores? Quizás una ardilla súper inteligente está manejando todos los hilos para que el ordenador comprenda perfectamente lo que escribes en ese tan hermoso IDE. O simplemente son todos resortes y engranajes que saben leer tu código. Si aún no me conoces, soy Óscar Fernández, desarrollador de software freelance, y hoy te voy a hablar de todo eso. De cómo un ordenador puede entender todo ese magnífico y no tan magnífico código que escribes. Primero veamos cómo funcionan las computadoras. Primero tenemos un procesador, la pieza más importante, el cerebro de la gran máquina y quien controla todo. Está compuesto por billones de transistores, una especie de interruptores que pueden estar en dos estados, permitir o no el paso de la corriente. Hablando en términos simples, es como un sí o un no, un 1 o un 0. Así obtenemos un bit, la unidad mínima de información. Dependiendo de cómo estén dispuestos estos transistores y lo que se les aplique, el procesador puede realizar diferentes operaciones. Bueno, recuerda un poco tus clases de informática, donde te enseñaron sobre lógica, I/O, verdad, falsedad, álgebra booleana y todo eso. Seguro que ya lo has visto y sabes perfectamente lo que hablo, y si no es así puedes quejarte libremente en los comentarios. Para que el procesador haga lo que queramos, debemos comunicarle que la operación se debe realizar en un momento dado, pero solo en un lenguaje que lo pueda entender. Este es el lenguaje de máquina, es decir, necesitamos transmitirle una secuencia de ceros y unos conocidas como código binario. El procesador toma estos ceros y unos y envía señales eléctricas a los transistores correspondientes para realizar una operación. En resumen, el lenguaje de máquina simplemente le dice al procesador qué transistores cambiar. Originalmente solo se podía comunicar con las computadoras de esta manera, en ese momento tan oscuro de la programación, cuando ni existía JavaScript con sus 5 millones de frameworks, ni Python con sus paquetes para todo, ni nada de lo que conocemos actualmente. Aunque bueno, quizás otros digan de forma quizás acertada que esos tiempos eran mejores. Pero aún así el progreso en ese momento anterior no se detuvo. Los fabricantes se esforzaron por incluir más transistores en los procesadores, haciendo circuitos mucho más complejos. Los científicos se rascaron la cabeza y se dieron cuenta de que no podían seguir así, diciendo pronto nos vamos a volver locos si seguimos codificando todas las operaciones con ceros y unos. Y sí, puede que no haya nada confirmado al 100%, pero yo imagino que sería muy posible volverse loco de esta manera. Que ahora utilices un convertidor de binario a texto online para hacer bromas con tus compañeros desarrolladores no significa que antes fuese así de fácil. Imagina qué revisiones de código había en esos momentos. Por eso se inventó una abstracción sobre el código de máquina llamado ensamblador, donde las combinaciones de ceros y unos se reemplazan por letras y palabras cortas como add, sub y mob, haciendo la vida de los humanos un poco más fácil. Pero ¿cómo entiende el ordenador estas palabras si no son ceros y unos? Para entonces habían aprendido a almacenar algo de memoria dentro del procesador y surgió la posibilidad de cargar un programa que traduce todas estas palabras a código de máquina. Así de simple, pero aquí hay un matiz. Dado que los procesadores están hechos de manera diferente, se deben escribir programas en ensamblador de manera diferente para cada arquitectura. Pero tales detalles no detendrán el progreso. Luego se hizo evidente que se podrían crear lenguajes más amigables para los programadores y así comenzó todo. Fortran, Algos, Lisp, Basic, Pascal, C, Python, Java y por supuesto JavaScript con sus constantes caídas de sistema. A esto agrega muchas construcciones, incorpora la programación orientada a objetos al que los lenguajes sean lo más cercanos posibles al lenguaje humano y lo más importante, tradúcelos al final al código de máquina y todo estará bien. Parece increíble, ¿no? Pero bueno, hay varias formas que te voy a explicar para convertir tu código fuente recién escrito en código de máquina. Aquí tenemos el código fuente que se introduce en un programita especial que actúa como traductor y eso se le llama compilador. A su vez, el compilador toma todo el código fuente y comienza a trabajar duro analizando todo lo que escribieron los programadores, verificando la sintaxis, incorporando todos los archivos adjuntos y luego traduciéndolo todo a código de máquina comprensible para el procesador, creando un archivo ejecutable. Luego ejecutamos este archivo y el programa comienza a funcionar perfectamente. Aunque bueno, eso es un poco distópico, ya que ahora contiene instrucciones comprensibles para que la insensible máquina lo comprenda. Insensible por ahora. Pero como alguien que está poniendo sus 500 sentidos en este vídeo te estarás preguntando ¿cómo encuentra esos errores? Eso significa que no necesitamos pruebas, ya que el compilador dirá directamente todo lo que está mal escrito. A ver, espera. El compilador solo mostrará esos errores que impiden que el programa se ejecute, como un punto y coma faltante, un paréntesis no cerrado, argumentos incorrectos pasados a una función,
pero aún tendrás que responsabilizarte de toda la lógica del programa. Aquí no hay milagros, lo siento mucho. Además, es importante que la compilación se realice para una arquitectura de sistema específica, por lo que si necesitas trasladar el programa a otro sistema tendrás que recompilar todo el código para él o incluso utilizar otro compilador. Sí, un lenguaje de programación puede tener también varios compiladores, pero no te preocupes, ya que también existen compiladores cruzados para varias arquitecturas e idiomas como GCC. Los lenguajes que utilizan compilación incluyen C, C++, Go, Rush y Swift. Quizás otra pregunta que te estarás haciendo es cómo se escriben estos compiladores. Y sí, en otros lenguajes de programación. Pero después de eso puedes escribir una nueva versión del compilador deseado en el lenguaje que tú quieras y compilarlo con el primer compilador para que así, después de crear ese compilador deseado, crees el mismo pero en otro lenguaje de programación y repetir ese bucle. Por cierto, puedes escribir en los comentarios cuántas veces al día sueles compilar. Ahora veamos el segundo tipo de traducción a este frío y calculador código de máquina: la interpretación. Y no vamos a hablar de nada teatral. Bueno, a veces pienso que este canal va en decadencia. Bueno, en lo interpretado también hay un programa especial traductor llamado intérprete, pero la diferencia principal es un poco distinta. A diferencia del compilador, el intérprete es más ligero y no le alimentamos todo el código a la vez, sino que va poco a poco, línea por línea, que traduce a código de máquina y ejecuta inmediatamente y luego pasa al siguiente fragmento. La diferencia con la compilación es que generamos previamente código de máquina para todo nuestro código escrito y obtenemos un archivo que podemos ejecutar, mientras que aquí no generamos nada, sino que pasamos el código fuente al intérprete y este traduce y ejecuta el código línea por línea. Y repito para que quede bastante claro, línea por línea. Pero claro, este método tiene sus ventajas y desventajas. Los lenguajes interpretados se inician más rápido, ya que no necesitan una compilación completa cada vez, pero esto afecta al rendimiento, ya que el código debe analizarse y ejecutarse sobre la marcha. Y el error que un compilador podría señalar de inmediato lo recibirás durante la ejecución si el intérprete llega a esa parte del código. Pero el lenguaje no depende del sistema, el código se puede ejecutar fácilmente en otros sistemas operativos siempre que haya un intérprete. De hecho, un solo lenguaje puede tener varios intérpretes. Un caso muy conocido sería el de los navegadores Chrome, Mozilla y Safari. Tienen sus propios motores y los propios intérpretes también dependen de la plataforma en la que se ejecuta el código. Los lenguajes que utilizan interpretación incluyen PHP, Python, JavaScript y Ruby, pero seguramente hayas notado en todo este tiempo que no he nombrado un lenguaje tan popular como Java. Pero espera, antes de que los Java lovers me pongan los comentarios más ofensivos posibles, den dislike y vayan a Twitter a funarme, bueno, X, espera, Java tiene una peculiaridad. Su código también se compila, pero no en código de máquinas con ceros y unos, sino en lo que se conoce como bytecode, que son instrucciones sobre cómo interpretar y ejecutar el código fuente. Es decir, ya no es solo código fuente, pero tampoco es código de máquina. Bueno, se podría decir que es código de máquina, pero de otra máquina, una máquina virtual llamada Java Virtual Machine. Básicamente es un programa que se instala en el ordenador y permite ejecutar código en Java. Este enfoque permite no tener que recompilar el código para diferentes plataformas. Lo importante es que haya una Java Virtual Machine y todo funcionará. Por cierto, ¿sabías que Python en realidad también se compila en bytecode? Y sobre Python tengo un vídeo en el canal que podrías guardarlo para ver después de este. Si te está gustando el contenido, también te invito a suscribirte, darle like y sobre todo compartirlo en todas partes. Grupos, WhatsApp, canales de Telegram, para que algún día pueda llegar a dominar el mundo. Ah, y también C# se compila en un código intermedio llamado CIL, que tiene sus propias particularidades. También existe algo llamado compilación just in time. Después de haber compilado nuestro código fuente en bytecode o en algún otro código intermediario, naturalmente necesitamos ejecutarlo, ¿no? Esto sucede durante la ejecución del programa, donde el compilador de JIT analiza y ejecuta este bytecode y compila a código de máquina. Así es como resulta ser tanto compilación como interpretación. La compilación JIT también se utiliza en los motores de JavaScript. Después de analizar e interpretar todo el código fuente, el navegador puede crear código intermedio para ciertas partes que, por ejemplo, se repiten con frecuencia y pasarlas a través del compilador de JIT para mejorar el rendimiento. Como ves, las cosas son así. Y para terminar, aquí tienes otro hecho ambiguo. A pesar de que decimos que algunos lenguajes utilizan compilación y otros interpretación, esto no es del todo preciso. En realidad, cualquier lenguaje de programación puede ser compilado o interpretado si realmente se desea.
y existen proyectos de este tipo. Solo que los creadores del lenguaje inicialmente establecieron que uno u otro método de traducción al lenguaje de la computadora funcionaría mejor. Pero otra pregunta sería, ¿qué lenguaje elegir? ¿Uno de compilación o uno de interpretación? Si te importa la velocidad de funcionamiento del programa y te preocupas por la optimización de recursos y la seguridad, mira hacia los lenguajes compilados. Pero si lo que quieres es escribir scripts rápidamente y actualizarlos fácilmente, entonces mira hacia los lenguajes interpretados. Pero como siempre, todo depende de tus objetivos, de lo que quieras hacer y crear y, como no, de cómo quieras conquistar el mundo. Gracias por llegar hasta aquí, un saludo. Allo, allo, allo.